Bienvenidos al presente video que he titulado Vías anatómicas, meridianos miofaciales, cadenas cinéticas del movimiento. Y antes de empezar a trabajar el concepto integral del movimiento, quiero pedirles el favor que analicen estas dos técnicas de fortalecimiento muscular, ambas técnicas conocidas por ustedes, donde la primera es una técnica monoarticular para fortalecimiento de músculos flexores a través de contracciones concéntricas en el press de pierna, mientras que la otra alternativa terapéutica es un ejercicio de peso muerto en el que se pretende una contracción excéntrica de los mismos grupos musculares. Entonces nace una pregunta importante. ¿En cuál de las dos estrategias terapéuticas yo requiero estabilización de los segmentos vecinos al músculo comprometido en el trabajo de reentrenamiento muscular, donde se observa un patrón de movimiento de mayor integralidad y donde aparentemente podría considerarse un movimiento de menor? Entonces cabe resaltar que muchos de nosotros operamos durante muchos años en el modelo de los músculos aislados y de las estructuras aisladas. De hecho, cada hueso de manera independiente, cada articulación de manera independiente y por ende todo el tejido musculoesquelético que estuviese por encima de él. ¿Qué tan pertinente es aún el concebir el movimiento desde una perspectiva de anatomía aislada? ¿O qué tan pertinente es pensar en el movimiento y en la función del cuerpo humano a partir de una interconexión de absolutamente todas las estructuras? ¿Cuál de estos conceptos sería la posibilidad de mayor éxito ante nuestra intervención? Fíjense ustedes que a nosotros nos va muy bien cuando tenemos capacidad de ver, escuchar, percibir y analizar a nuestro paciente de manera integral. No es así cuando es solamente una de estas condiciones la que tenemos la capacidad de desarrollar. Pienso y creo que muchos terapeutas que practican este modelo de movimiento, las cadenas cinéticas no son una técnica, es el concepto de los continuos corporales dentro de la red facial y en ese sentido es un modelo de movimiento concebido desde la integralidad. El músculo es una división útil para el aprendizaje de la cinesiología del movimiento, indudablemente, pero la interpretación de movimiento sería mucho más contundente si logramos proyectarla desde una integralidad. Entonces debemos definir el concepto cadenas musculares, meridianos miofaciales y desde ahí poder determinar la secuencia de un patrón biomecánico de movimiento. Las cadenas musculares son líneas de conexión miofacial. Ahora es absolutamente claro que la fascia es el responsable de posicionar un músculo y cuando esta función está bien desarrollada es un músculo eficiente. Los meridianos miofaciales son bandas continuas de estructura miofacial por la cual discurre la tensión de hueso a hueso. Y en ese sentido, sea una función de estabilización, de posicionamiento o de contracción, estos continuos miofaciales son los responsables de determinar la secuencia de un patrón biomecánico de un movimiento específico. Y es aquí donde es necesario recordar conceptos fundamentales de la fascia y del funcionamiento desde la estructura miofacial,
La tensegridad es concebida como el equilibrio entre cargas y tensiones. Eso ya lo hemos repetido con mucha frecuencia y en virtud de su importancia. De hecho, es la tensegridad y es ese equilibrio quien me determina la función postural de un segmento o de una cadena. Y de acuerdo a esa postura en equilibrio o en óptimas condiciones, obtendré yo la eficiencia de un patrón biomecánico específico. Entonces, fíjense ustedes que podemos fundamentar la eficiencia de un patrón biomecánico desde las funciones elementales de la fascia en la biomecánica del cuerpo. Y ante el grandioso concepto de la tensegridad vamos a hacer un ejercicio, concibiéndonos como una unidad de tensegridad, como lo presenta la gráfica del lado derecho de la diapositiva. Vamos en una posición de neutro, de posición inicial bípeda. Cada uno de ustedes le pido el favor que proyecte su cabeza hacia adelante como si tuviese la cabeza adelantada. Y si la tiene adelantada, proyéctela un poco más. La intención es cerrar los ojos, hacer conciencia de las tensiones y sentir hasta dónde llegan las tensiones del cuerpo y si se proyecta en la región anterior o posterior. De la misma manera, de forma consecuente, intentar hacer una inspiración forzada y sentir si existe una dificultad o un factor que favorece este patrón de inspiración a cada uno de ustedes. Sin duda, todos tendremos experiencias diferentes porque somos cuerpos distintos. En el ejercicio anterior, claramente, y al tener sensaciones diferentes, podemos entender que nosotros somos una red de conectividad en todas las dimensiones posibles, de plano profundo a superficial, de izquierda a derecha, de la cabeza a los pies, y sea cual fuere la dimensión, somos un cuerpo absolutamente integral, donde el movimiento es igualmente integral. Al mover mi cuello repercuto sobre los tejidos más proximales en condiciones normales. Y en ese sentido es así como conviene manejar el análisis del movimiento en alteración y de la misma manera el análisis de la estrategia terapéutica a proponer. Entonces, cobra valor el mapa de las cadenas miofaciales que vamos a empezar a revisar hoy una a una. La cadena miofacial con la que más nos hemos familiarizado es la línea posterior superficial, tal y como lo trata nuestro maestro Myers en su obra Vías Anatómicas. Vamos a describir en este video de las estructuras óseas quienes constituyen las inserciones de la línea posterior superficial, cuáles son sus componentes miofaciales, pretendemos identificarlas y de la misma manera poder plantear algunas de las alteraciones. La línea posterior superficial nace en el arco superciliar del hueso, forra literalmente toda la bóveda craneal, el hueso frontal hasta el hueso occipital de una manera axial, baja hasta el sacro, atraviesa la tuberosidad isquiática, llega a los cóndilos femorales para terminar en el calcáneo. Con estos referentes óseos, sus componentes miofaciales los constituyen la fascia epicraneal, la fascia toracolumbar, los ligamentos sacrotuberosos de manera importante, los músculos isquiotibiales,
el tendón de Aquiles, la fascia plantar y termina en los flexores cortos de los dedos de los pies. Con esta composición miofacial, quisiera que cada uno realice un análisis referente a dos patologías específicamente. Fascitis plantar, ¿dónde empieza o dónde termina la tensión de la fascia plantar? En un caso de fascitis plantar, ¿dónde debemos explorarla? Tendón de Aquiles, tendinitis de Aquiles. En cuanto a las funciones de la línea posterior superficial, podemos considerar la función postural y la función en movimiento. En la función postural, sabemos que la línea posterior es la responsable de sostener el cuerpo en extensión vertical completa, contrarrestando la tendencia a flexión por acción de la gravedad. Y es bueno pensar entonces, ¿qué será de esta línea posterior si el paciente tiene una cabeza adelantada o un tronco inclinado hacia adelante, donde yo modifico la postura de mi centro de gravedad, favoreciendo la fuerza rotacional en anterior? Los responsables musculares y miofaciales involucrados de manera directa en esta función serían más específicamente el tendón de Aquiles, los músculos isquiotibiales, el ligamento sacrotuberoso como eje y punto principal de conexión de esta cadena, la fascia toracolumbar y los erectores de la columna. Mientras que las funciones en movimiento son por consiguiente extensión e hiperextensión de tronco, pero contrariamente la flexión de la rodilla. Esencialmente la línea posterior superficial es el sostén de los músculos tónicos, concibiendo la fascia como el órgano estructurante de estos músculos activos. Cuando esta línea posterior superficial está alterada, es importante considerar la carga axial a la cual se somete el cuerpo del paciente, cómo estará la condición de restricción miofacial y cuál es la compensación evidente en la cadena cinética anterior. Y aquí empezamos a ver lo difícil que es concebir la alteración de una sola cadena sin que implique o complique las demás. Claramente, la cadena no es una técnica, es un concepto. Y de hecho, en esta gráfica podemos confirmar que la alteración de una nos lleva a la complicación de todas. Vamos a analizar la línea frontal superficial. La línea frontal superficial describe dos segmentos fundamentales. Un segmento del cuadrante superior constituido por la apófisis mastoides, manubrio esternal, la quinta costilla, la espina púbica y una línea del cuadrante inferior que nace en la espina ilíaca anterosuperior, se fija en la rótula, en la tuberosidad de la tibia y en la cara dorsal de las falanges de todos los dedos donde termina. Los componentes miofaciales que hacen parte de esta cadena están descritos por el profesor Myers como la fascia epicraneal, el esternocleidomastoideo, la fascia esternal, esternocondral, el recto del abdomen, recto femoral, ligamento rotuliano, tibial anterior, el compartimiento anterior de la pierna y los extensores de los dedos. Es importante, en la medida en que yo voy mencionando cada uno de los componentes,
que ustedes hagan la verificación en su propio cuerpo o en el cuerpo de un paciente simulado para ir reconociendo los segmentos que se describen. Cuando revisamos esta línea o esta cadena muscular, siempre pongo de ejemplo la condromalacia rotuliana. Tenemos descrita la condromalacia rotuliana como una artrosis de la cara interna de la rótula. En este orden de ideas, quería pedirles el favor que reflexionaran con relación a la banda que pinto aquí de rojo de manera resaltada, que hace parte de esta cadena cinética y que seguramente estará en un acortamiento y restricción. Esta restricción se verá reflejada en el posicionamiento de la rótula. Pero de la misma manera pensemos entonces en la anteversión de la pelvis del lado correspondiente. Y si yo tengo esta pelvis en anteversión, ¿qué pasaría con mi región púbica? ¿Me tensaría entonces el resto del componente de la cadena facial? Fíjense ustedes lo difícil de concebir la alteración en un solo lugar. Tiene una función postural esencial la línea frontal superficial, que es equilibrar la línea posterior, que es la que acabamos de describir y quien le toca la mayor parte de la carga. Pero en movimiento es responsable de la flexión del tronco y de las caderas, de la extensión de las rodillas y de la dorsiflexión del cuello del pie. Por lo tanto, la carga axial por una sobrecarga, y perdón la redundancia, de la cadena posterior, también me traerá consigo la restricción de la fascia anterior y de toda la línea anterior. Un acortamiento en condición de compensación. En este orden de ideas los invito a pensar en estas dos cadenas que acabamos de revisar y su situación con relación a estas patologías que con mucha frecuencia nos ocupan en la práctica clínica. El dolor lumbar, el aumento de la lordosis lumbar, casos de anterolistesis, el dolor cervical, incluso la disfunción temporomandibular. ¿Y por qué no atrevernos a pensar en condiciones de órganos internos y vitales que necesariamente podrían estar asociados a restricciones faciales transversales? Yo he pensado, desde mi práctica clínica, que diagnósticos como los que vemos en esta diapositiva deben proyectarse al tejido blando periarticular, porque no creo que sea potestad del terapeuta hablar de deformidades esqueléticas y resolver supuestas consecuencias de dichas deformidades. En la mayoría de los textos, cuando vemos descripciones del síndrome cruzado, por ejemplo, como el que se ve en esta diapositiva, la pregunta es, ¿podríamos tipificarlo solamente el segmento cervical? O ya habiendo revisado
¿Cómo se constituyen las dos cadenas anterior y posterior? ¿Tendría que pensar incluso en los pies? Y cuando hablamos de un aumento de tensión en la temporomandibular, hagamos nuevamente el ejercicio de llevar la cabeza hacia adelante y abrir la boca de manera generosa. Y posteriormente alineemos la cabeza y volvemos a abrir la boca. ¿Podría cada uno determinar en qué posición se le hace más fácil el patrón biomecánico de apertura de la boca? Y analizarlo con la situación de sus cadenas. Hay una tercera cadena supremamente importante que es la cadena lateral. Esta cadena lateral describe sus referentes óseos iniciando en el reborde occipital, en la apófisis mastoides, en la primera y segunda costilla, en las crestas ilíacas, espinas ilíacas anterosuperiores, espinas ilíacas posterosuperiores, cóndilo lateral de la tibia, cabeza del peroné y base del primero al quinto metatarsianos. Como componentes miofaciales, empezarían el esplenio de la cabeza, el esternocleidomastoideo, que ya lo vimos también como parte de la cadena anterior, los intercostales externos e internos, oblicuos externo-abdominal, glúteo mayor, el tensor de la fascia lata, el tracto iliotibial, los músculos abductores, ligamento anterior de la cabeza del peroné, los músculos peróneos y el compartimiento lateral de la pierna. Una cadena, como su nombre lo dice, muy lateral, sin embargo, con estructuras comunes para las otras dos cadenas. Esto hace entonces que la cadena lateral equilibre las tensiones entre la región anterior y posterior, que son las que están directamente implicadas con las diferentes cargas. Por consiguiente, ella es quien media las fuerzas que se generan entre estas dos y estabiliza el tronco y los miembros inferiores, tanto en postura estática como en la deambulación. En la función de movimiento participa en la inclinación del tronco, en la abducción de cadera y eversión de pie, ambos movimientos participantes de la estabilidad del miembro inferior durante la marcha, y adicionalmente es la responsable del freno ajustable para los movimientos laterales y de rotación. En quien se describe un segmento muy importante en la mayoría de las patologías que tratamos de miembro superior y de cuello. Los referentes óseos están descritos en el reborde occipital, en la apófisis mastoides, apófisis transversa del atlas y axis, apófisis espinosa de las últimas vértebras cervicales y las primeras vértebras torácicas, del borde medial de la escápula, a la región lateral de las costillas, cresta ilíaca y espina ilíaca anterosuperiores y el cóndilo lateral de la tibia, base del primer metatarsiano, cabeza del peroné, tuberosidad isquiática, sacro y reborde occipital. Indudablemente esta línea espiral tiene un comportamiento más de faja. Fíjense ustedes que su estructura no es lineal, es banda y es una banda que abraza y estabiliza todo el tronco. Los componentes miofaciales que se describen en ella son el esplenio de la cabeza y del cuello,
los romboideos, el serrato anterior, el oblicuo externo del abdomen, la aponeurosis abdominal, el oblicuo interno, el tensor de la fascia lata y el tracto iliotibial anterior, peroneo largo, bíceps femoral, ligamento sacrotuberoso, fascia toracolumbar y el erector de la columna. La línea espiral tiene una función postural de mantener el equilibrio en todos los planos, conectando los arcos del pie con el ángulo pélvico. Y además es la responsable del movimiento en giros y rotaciones del cuerpo, dándole estabilidad al tronco y a los miembros inferiores. Quisiera resaltar hasta aquí una estructura que hace parte de todas las cadenas, excepto de la anterior, que es el ligamento sacrotuberoso. Y es entonces donde se puede dar una importancia excepcional a la cintura pélvica como punto de origen de evaluación de las cadenas. Y antes de continuar con las cadenas de los miembros superiores, quisiera que ustedes se sitúen en dos patologías fundamentales. El síndrome de manguito rotador como una de los diagnósticos médicos de mayor frecuencia en miembro superior y la epicondilitis lateral. Vamos entonces a pasar a describir las cadenas pensando en estas dos disfunciones. El brazo tiene dos líneas anteriores, una anterior superficial y otra profunda. La línea anterior superficial tiene como referentes óseos el tercio medial de la clavícula, los cartílagos costales, las costillas inferiores, la fascia toracolumbar y la cresta ilíaca, el borde medial del húmero, el epicóndilo medial y la superficie palmar de los dedos. Grupos musculares o miofaciales a resaltar está el pectoral mayor y el dorsal ancho, el tabique intermuscular medial, el grupo flexor y la región carpiana correspondiente al túnel del carpo. Mientras que la línea anterior profunda cuenta como referentes óseos de la tercera a la quinta costilla, la apófisis coracoides, la apófisis estiloides del radio, el escafoides y el trapecio. Como componentes miofaciales está el pectoral menor, la fascia clavipectoral, el bíceps braquial, el borde anterior del periósteo del radio, ligamentos colaterales radiales y músculos tenares. Y esta es una fotografía del libro del profesor Myers, quien nos hace una diagramación muy útil de estas cadenas de los miembros superiores. Por su parte, en la porción posterior, la línea posterior superficial tiene como referentes óseos el reborde occipital, el ligamento nucal, la apófisis espinosa de las vértebras torácicas, la espina de la escápula, el acromión, el tercio lateral de la clavícula, la tuberosidad deltoidea del húmero, el epicóndilo lateral y la superficie dorsal de los dedos. Como componentes miofaciales estaría
la región del músculo trapecio, deltoides, tabique intermuscular lateral y todo el grupo extensor. Con relación a la patología que pusimos de ejemplo en la diapositiva anterior, podíamos hacer un análisis un poco más integral del diagnóstico médico epicondilitis lateral, que con mucha frecuencia algunos de nosotros solo manejamos en la región epicondilia. La línea posterior profunda del brazo tiene como referentes óseos la apófisis espinosa de las vértebras cervicales y torácicas superiores, el borde medial de la escápula, la cabeza del húmero, el olecranon, la apófisis estiloides de la ulna y la cara externa del meñique. El componente miofacial que traza esta línea empieza en los músculos romboides y elevador de la escápula, involucra el manguito rotador, involucra el tríceps braquial, el periósteo de la ulna, los ligamentos colaterales ulnares y los músculos hipotenares. Y aquí entonces podemos reflexionar con relación a la tendinitis del manguito rotador. ¿Será que el problema de este paciente con el síndrome del manguito rotador se puede focalizar a la tuberosidad mayor del húmero? ¿Ese es el punto del problema? ¿O el punto del problema es una tensión o una tensegridad alterada en todas estas dos cadenas que corresponden al segmento posterior del brazo? Es realmente un cuestionamiento que de resolverlo nos será muy útil. Por último, describimos las líneas funcionales que están presentes casi en todas las funciones del cuerpo. Están definidas como homolaterales, frontal y posterior. La línea posterior está constituida por el dorsal ancho, la fascia toracolumbar, la fascia sacra, el glúteo mayor, el vasto lateral y el ligamento rotuliano. E involucra como referentes óseos el cuerpo del húmero, el sacro, el cuerpo del fémur, la rótula y la tuberosidad tibial. En este orden de ideas, los invito a considerar la posibilidad de que nosotros tengamos una tendinitis del rotuliano sin que se altere la tensión en el resto de los componentes miofaciales. Las cruzadas están constituidas por el pectoral mayor en su borde inferior, la vaina lateral del recto del abdomen y el abductor largo. Y los referentes óseos los constituye el cuerpo del húmero, el cartílago de la quinta y sexta costillas, la espina y sínfisis púbica y la línea áspera del fémur. La homolateral, muy de la mano de la cadena lateral, desde el cuerpo del húmero, extremos de las costillas 11 y 12, espina ilíaca anterosuperior y la pata de ganso. Y está constituida por el borde externo del dorsal ancho, el oblicuo externo y el sartorio. Y de la misma manera, a la construcción de un pensamiento del foco de intervención de los fisioterapeutas. El diagnóstico médico es para los médicos. La alteración del movimiento es para los terapeutas.